Jamás imaginé que una vida pudiera empezar a romperse sin ruido, sin gritos, sin señales evidentes. Uno cree que la traición llega como un estruendo, un disparo, un acto grotesco que no deja duda. Pero la mía llegó como una sombra suave, un cambio en un gesto, una frase comida entre dientes, una sonrisa que ya no era para mí. Me llamo Daniel, tengo 38 años, y siempre pensé que la estabilidad era mi mayor logro. Tenía una esposa, Claudia, con la que llevaba 10 años casado, y un amigo, no, un hermano, llamado Rubén, con quien compartía media vida desde los 14 años. Si tú me hubieras preguntado qué era la familia, habría señalado a esos dos sin pensarlo. No sabía entonces que eran precisamente ellos quienes iban a arrancarme el corazón de la forma más fría posible. La ironía es perfecta, los dos pilares de mi vida, derrumbándose sobre mí. Pero cuando empezó, no lo vi. Nadie ve una grieta cuando apenas es un hilo. El martes que cambió todo sin que yo lo supiera. Recuerdo ese día con demasiada claridad. Claudia estaba en la cocina preparando café. Olía a vainilla y a ese perfume caro que llevaba meses sin usar. Yo leía unos planos para una presentación en mi estudio cuando la escuché decir: «Hoy viene Rubén. Me va a ayudar con el mueble del salón». Levanté apenas la vista. ¿Rubén? ¿Ayudar a montar muebles? Me reí. Ese tío no sabe ni distinguir una tuerca de una arandela. Ella sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Era más suave, más cálida, más íntima. «Dice que se aburre», contestó. «María está fuera toda la semana por trabajo y él no quiere estar solo». Una explicación lógica, perfecta, inofensiva. Todavía no sabía que ese mueble sería la primera tumba de mi matrimonio. Cuando Rubén llegó, traía una caja de herramientas que evidentemente no era suya, porque venía impoluta. Olía a colonia, a vino, a algo más que no supe definir. Me abrazó fuerte, como siempre hacía, y me dio 2 palmadas en la espalda. «Hermano», dijo con esa sonrisa arrogante que siempre le envidié un poco. «Venimos a salvar tu salón». Claudia casi se arranca los pelos intentando montar esto sola. Claudia se rió. Yo también. La vida parecía perfecta. Ahora entiendo que la perfección es solo la calma antes del caos. 2 semanas después, Claudia empezó a arreglarse más para sus cenas con amigas. Nada dramático, nada que hiciera sonar una alarma. Solo pequeños detalles. Labial más rojo, pendientes que llevaba años guardados, un vestido negro ceñido que yo creía reservado para ocasiones especiales. «¿Sales hoy también?», pregunté con naturalidad. «Sí, con Nerea», respondió mientras se retocaba frente al espejo. «Hemos quedado para ponernos al día. Nerea. Su escudo perfecto, su coartada. Yo no sospeché, o no quería hacerlo, pero el cerebro humano tiene su forma de protegerse. Ignora lo que duele, incluso antes de saber que duele». Esa noche Claudia volvió tarde, muy tarde, con el pelo húmedo, como si se hubiera duchado en algún sitio. Olía diferente, no mal, no extraño, simplemente diferente. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, claro. ¿Por qué lo dices?». Su respuesta fue demasiado rápida, pero no insistí. No era celoso, nunca lo había sido, y no quería convertirme en ese tipo de hombre. Sin embargo, algo dentro de mí, una pequeña alarma enterrada bajo años de confianza, empezó a vibrar. El GPS no miente. Unas noches después, sentado en el coche buscando una dirección, abrí sin querer el historial del GPS. No debería haberlo visto, no quería verlo, pero ahí estaba, la dirección del antiguo piso de Rubén, un piso que él conservaba por comodidad. El registro decía: lunes 22:19, 12 calle Olmedo. Esa era su antigua dirección. La miré largo rato, demasiado. Quise creer que era un error del sistema. Quise creer que cualquiera pudo usar el coche. Quise creer en mi esposa. Los hombres enamorados son expertos en inventar excusas para no sufrir. Un viernes, Claudia volvió a avisar por mensaje: «Hoy no me esperes, ceno con Nerea». Ese corazón dolió más de lo que debería. No porque fuera falso, sino porque ya no sentía que fuera para mí. Mientras tanto, Rubén debía estar en el gimnasio como cada viernes. Decidí pasar por allí después del trabajo, simplemente para saludar, para distraerme.
para sentir que el mundo seguía normal. Pero su coche no estaba. No estaba él. No contestaba. Entré al gimnasio. Su entrenador me saludó. ¿Buscas a Rubén?, me preguntó. Sí, venía a saludar. Ah, no vino hoy. Me escribió hace una hora para cancelar. Me quedé congelado. Claudia había salido a las 20:00. Rubén había cancelado a las 20:15. El mundo empezó a inclinarse bajo mis pies, pero aún no era suficiente para aceptar la verdad. La negación es un lujo que uno se concede cuando tiene miedo. La llegada tarde, Claudia regresó a las 00:52. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella dejó las llaves en la mesa con un suspiro largo. Sí. Nerea estaba un poco estresada. Tuvimos que hablar de varias cosas. No me miró a los ojos, no me tocó, no se acercó. Ahí lo supe. No tenía pruebas, pero tenía certeza. Y la certeza fue el principio de mi venganza. El miércoles siguiente, tomé la decisión más fría de mi vida. No preguntaría, no confrontaría, no presionaría, solo seguiría. A las 20:32 salió de casa. Llevaba el mismo vestido negro que supuestamente reservaba para eventos especiales. ¿Vas con Nerea otra vez?, pregunté. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Sí, ya vuelvo. Esperé 10 minutos. Cogí el coche. La seguí sin prisa, sin emoción, sin rabia. Mi corazón ya sabía la verdad. Ahora solo quería que mis ojos la vieran. Claudia condujo segura, confiada, sin mirar atrás. Llegó al edificio de Rubén. Aparcó como quien lo había hecho 100 veces. Mi mundo se resquebrajó, pero no lloré. La traición no merece lágrimas, merece silencio. Esperé en el coche. A las 23:47, la puerta se abrió. Salieron juntos. Ella reía. Él le tocó la espalda. Ella se inclinó hacia él. Él la agarró por la cintura. Y se besaron. No un beso tímido. No un impulso. Un beso de amantes acostumbrados. Lo grabé con la mano firme, porque no quería jamás dudar de lo que había visto. Ellos caminaban abrazados, felices, como si el mundo les perteneciera. En realidad, era el mundo que me habían arrebatado. Regresé a casa y la encontré dormida. La observé un instante. Ya no era mi mujer. No, no en mi corazón. Era una desconocida con mi anillo en el dedo. Pero no la desperté. No la acusé. No la toqué. La venganza pide paciencia. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Desayuno, café, un beso en la frente. Ella estaba tranquila, demasiado tranquila. Le escribí a Rubén: hermano, barbacoa en mi casa este sábado. Hace mucho que no nos juntamos bien. Tardó segundos en responder. De una. Lo echaba de menos. Qué irónico. Él echaba de menos mi casa, mi amistad, mi respeto. Yo echaba de menos no saber la verdad. Llegó el sábado. El día en que mi mejor amigo, mi esposa y yo íbamos a compartir mesa, comida, y una verdad que ellos aún ignoraban que yo conocía por completo. Esa mañana Claudia se arregló más que de costumbre, mucho más, demasiado. Llevaba un vestido crema que solía usar para cenas importantes, no para una barbacoa en nuestro jardín. Se maquilló con un cuidado que no veía desde nuestros primeros años juntos. Un delineado perfecto, labios rosados, cabello suelto con ondas suaves. Yo la observaba sin decir nada. Cada gesto suyo revelaba más culpa que cualquier palabra. Cuando entró en el salón, vi algo en sus ojos. Miedo. No de mí, de que el mundo que estaba construyendo en secreto pudiera desmoronarse. ¿Qué te parece?, preguntó mientras giraba, dejando que la falda flotara un instante. Estás preciosa, respondí con la voz más neutra del mundo. Ella sonrió, aliviada. Ese alivio fue otra confirmación silenciosa. Temía que yo sospechara, pero creía que aún controlaba la situación. A las 8:10 sonó el timbre. Rubén llegó puntual, como siempre. Su sonrisa de «soy irresistible» me repugnó por primera vez en mi vida. «¿Hermano?», dijo, abrazándome con fuerza. Le devolví el gesto, midiendo la tensión en sus hombros. Estaba nervioso. Aunque lo disimulaba con bromas, había un temblor casi imperceptible en sus manos. «¿Cómo estás, Claudia?», preguntó él, dándole 2 besos. La forma en que la miró fue demasiado larga, demasiado suave, demasiado íntima para ser accidental.
Ella bajó la mirada enseguida. «¿Bien?», susurró. «¿Todo bien contigo?». El aire se llenó de electricidad, pero ninguno de los dos se atrevió a romperla. Nos sentamos en la terraza. La carne chisporroteaba en la parrilla. El vino abrillantaba las copas. La música suave llenaba el silencio incómodo. Era una escena perfecta, demasiado perfecta. Parecía una cena normal entre amigos. Pero yo sabía que estaba presenciando el final de algo. Una despedida lenta, disfrazada de tranquilidad. Los observaba a los dos mientras comían. Ella no tocaba la comida. Él movía nervioso el cubierto. Cada vez que yo levantaba la vista, se sobresaltaban ligeramente, como si temieran que estuviera leyendo sus pensamientos. La culpa es un idioma universal. Ellos lo hablaban con fluidez. Decidí jugar un poco, solo un poco. ¿Y María?, pregunté casualmente. ¿Cómo está? Rubén se atragantó con el vino. Claudia dejó caer el tenedor. «Bien», respondió él, limpiándose la boca con una servilleta. «¿Está bien? Mucho trabajo, ya sabes». Miré a Claudia. Ella evitaba mi mirada, pero sus manos temblaban. «Me alegro», dije. La forma en que ambos suspiraron me habría hecho reír en cualquier otra circunstancia. Parecían dos actores novatos intentando hacer una escena sin reírse. Pero no eran actores, era mi esposa y mi mejor amigo. Y los dos estaban representando un papel para mí, un papel patético. Después de cenar, me levanté para traer postre. Desde la cocina alcancé a escuchar un murmullo, la voz de Rubén en un susurro histérico. «No está actuando raro, ¿verdad?». Claudia respondió en un susurro aún más bajo. «No, creo que no sospecha nada». Mis manos apretaron el borde de la encimera con tanta fuerza que pensé que iba a romperlo. Respiré hondo, contuve la furia y sonreí. Perfecto. Creían que me estaban engañando. Creían que eran más listos que yo. Creían que el mundo era un tablero y ellos movían las fichas. ¡Qué ingenuos! Volví a la terraza con una bandeja de tiramisú. El silencio fue tan repentino que casi me reí. ¿Todo bien?, pregunté con voz amable. «Sí», respondieron los dos a la vez. Demasiado rápido, demasiado nervioso. La parte de mí que aún era humana sintió un leve pinchazo en el pecho. Pero la parte que ya estaba muerta, disfrutaba cada segundo. A las 23:10, cuando la conversación se extinguió y solo quedaban restos de vino en las copas, levanté mi vaso. «Un brindis», dije. «Por los años de amistad, por lo que fuimos, por lo que somos». Rubén sonrió, aliviado. Claudia intentó imitarlo. «Por nosotros», dijo él. «Por nosotros», repitió ella. «Y», añadí yo, «por la verdad». Antes de que pudieran reaccionar, puse el móvil en el centro de la mesa. Pantalla hacia arriba. Presioné reproducir. Y el video comenzó. El video de ellos dos, el miércoles a las 23:47. Abrazados, besándose, riendo. La sangre desapareció del rostro de ambos. Claudia se llevó una mano a la boca. Rubén quedó paralizado, como si alguien le hubiera apuntado con un arma. El silencio duró exactamente 5 segundos. «Daniel», susurró ella con voz quebrada. «Hermano». «Déjame», balbuceó Rubén. «No habléis», los interrumpí. «No ahora». Me incliné hacia atrás, respirando con calma. Claudia sollozaba. Rubén parecía mareado. Los dos habían saltado desde un avión y acababan de descubrir que no tenían paracaídas. «Sé que lleváis meses así», dije. «No hace falta que lo expliquéis». Claudia negó con la cabeza. «Fue un error», murmuró. «Un error horrible, Daniel». «Por favor». «¿Un error?», interrumpí. «¿Cuántas veces?». Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por su rostro. Rubén tragó saliva y murmuró. «No queríamos hacerte daño». «¿No?». Me reí sin humor. «Pues lo hicisteis igual. Eso es lo maravilloso de las mentiras. Siempre acaban en sangre». Claudia extendió la mano hacia mí. «Te lo juro. Lo puedo arreglar». Retrocedí sin siquiera tocarla. «No», dije con una calma que me sorprendió. «No vine aquí para escuchar vuestras excusas. Vine a mostraros lo que ocurre cuando uno subestima a la persona equivocada». Rubén me miró con verdadero miedo.
¿Qué vas a hacer? Sonreí. Ya lo hice. Saqué un sobre blanco del bolsillo. Lo puse frente a Rubén. Él lo observó como quien mira una serpiente venenosa. ¿Qué es? Preguntó con un hilo de voz. Una copia del informe completo que tu esposa María recibirá mañana a las 9:00, con fotos, videos, fechas, mensajes, ubicaciones GPS, facturas de restaurante. Todo. Rubén se desplomó contra el respaldo de la silla. Daniel, por favor. María. No. Lo interrumpí con un gesto. No digas su nombre. No mereces decirlo. Claudia lloraba sin disimulo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó ella. Porque podía, respondí. Y porque pensasteis que era idiota. Saqué un segundo sobre. Se lo entregué a Claudia. Aquí están los papeles preliminares de nuestra separación. Ya hablé con un abogado. Te irás de esta casa el viernes. Ella se llevó la mano al pecho. ¿Me estás echando? No, dije. Estoy recuperando mi vida. Lo que tú destruiste, yo ahora lo limpio. Ella intentó ponerse de pie, pero las piernas no la sostuvieron. Daniel, podemos intentarlo. Puedo cambiar, puedo... No. Pero no quiero perderte. Ya lo hiciste, respondí sin elevar la voz. Rubén estaba temblando, literalmente. Hermano, yo... Intentó hablar. Me incliné hacia él. Tu empresa tiene una política muy estricta sobre relaciones inapropiadas durante horario laboral. Hoy a las 5 envié todo el material al departamento de RR. HH, ya no eres supervisor y seguramente ya no tendrás trabajo el lunes. Sus ojos se humedecieron. Claudia dejó escapar un gemido. Eso es demasiado, murmuró él. ¿Demasiado?, pregunté. ¿Demasiado fue lo que hicisteis vosotros? No. Esto es equilibrar la balanza. Me puse de pie, ajusté la chaqueta, respiré hondo. Las manos de los dos temblaban. Sus mundos estaban colapsando. Y yo finalmente sentía paz. Antes de irme, añadí. Lo mejor de todo, dije, es que ahora, cuando ya no sois un secreto, no vais a seguir juntos, porque lo vuestro solo funcionaba en la oscuridad. Claudia me miró con la cara bañada en lágrimas. Rubén apretó los puños. Les di la espalda. Caminé hacia la puerta. La abrí. Y con la mitad del cuerpo fuera, me giré. Gracias por liberarme. Yo no tenía el valor de acabar con este matrimonio. Vosotros lo hicisteis por mí. Cerré la puerta con un clic suave, sin estrépito, sin violencia. La calma de un final necesario. Dormí por primera vez en meses. No fue un sueño perfecto, no. Me desperté varias veces empapado en sudor, con la imagen de ellos besándose frente al edificio de Rubén. Pero por primera vez, el dolor no venía acompañado de esa sensación pegajosa de humillación. Había hecho algo. Había puesto límites. Había dejado de ser la víctima pasiva de una obra en la que ni siquiera sabía que actuaba. A la mañana siguiente, el mundo siguió girando como si nada. El sol salió, los coches pitaban en la calle. El bar de la esquina abrió a la misma hora de siempre. Pero en algún lugar de la ciudad, 2 personas despertaron sabiendo que todo lo que habían construido en la sombra acababa de salir a la luz. A las 08:46 me llegó el primer mensaje de Rubén. Daniel, por favor, contesta. María lo ha recibido. Está destrozada. Tenemos que hablar. No respondí. A las 09:12 fue Claudia. ¿Podemos vernos? Solo hablar, por favor. No me ignores. No respondí. A las 10:03, un mensaje desconocido. Soy María, sé que fuiste tú, gracias. Ese sí lo leí 2 veces. No contesté. Todavía no. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y caos. Calma en mi entorno. Yo iba al trabajo, hacía mis proyectos, volvía al pequeño piso que había alquilado provisionalmente, preparaba una cena simple, veía una serie barata y me acostaba temprano. Era casi aburrido, casi perfecto. El caos estaba fuera. María llamó una semana después. Esta vez sí respondí. Hola, dije, sin saber muy bien qué tono usar. Hola, Daniel. Su voz sonaba cansada pero firme. No te voy a preguntar por qué lo hiciste. Ya lo sé. Solo quería darte las gracias. Me quedé en silencio. Yo llevaba meses sintiendo que algo iba mal. Continuó.
pero tenía miedo de mirar. Somos expertos en eso, ¿verdad? En mirar hacia otro lado mientras todo se cae. Lo siento, murmuré. No pidas perdón, dijo ella. El único que tiene que hacerlo es él. Y no sé si será capaz. Se hizo un silencio raro, casi cómodo. ¿Cómo estás tú?, me preguntó María. Pensé en la respuesta más honesta. Vacío, dije, pero tranquilo, es una sensación rara. Es normal, respondió. Te acaban de arrancar la vida que creías que tenías, pero créeme, vivir engañado hubiera sido peor. Quise preguntarle cómo estaban las cosas en su casa, si Rubén intentaba justificarse, si lloraba, si suplicaba, pero no lo hice. No quería más detalles. Tenía suficiente. Te dejo, dijo al final. Solo quería que supieras que no estás solo en esto. Colgamos. Y por primera vez entendí algo importante. No era la única víctima de su traición. Éramos al menos 4 personas arrastradas por la cobardía de 2. Lo que vino después con Rubén fue casi predecible. Su empresa abrió una investigación interna, no solo por la relación con una persona ajena a la compañía durante horario laboral, sino por gastos cargados a la tarjeta corporativa, cenas, hoteles, viajes de formación que nunca habían existido. Me enteré de todo por un antiguo compañero suyo, alguien que me conocía desde hacía años. Se ha pegado un tiro en el pie él solo, me dijo en un café. Si hubiera mantenido su vida ordenada, nadie habría escarbado en sus cuentas. Pero ahora han salido todas sus mentiras. Lo despidieron en menos de un mes. María, fiel a su estilo metódico, no solo pidió el divorcio, sino que luchó por cada euro, cada mueble, cada centímetro de aquel piso que habían comprado juntos. Y ganó casi todo. Rubén pasó de ser el tipo seguro de sí mismo, con coche nuevo cada 2 años y fotos en restaurantes caros, a un hombre que se mudó a un estudio amueblado en las afueras, alquilado deprisa, con humedad en las paredes y vistas a un descampado. Me enteré de esto último por pura casualidad, o por algo que se le parece. Una tarde, mientras corría por el parque, lo vi en un banco, solo, mirando al suelo, con una bolsa de supermercado a sus pies. Durante un segundo, nuestros ojos se cruzaron. Yo podría haber fingido que no lo veía. Podría haberme girado. Podría haber salido corriendo en la dirección contraria. Pero no lo hice. Reducí el paso. Me detuve frente a él. Su rostro se contrajo. «Daniel», susurró, poniéndose de pie con torpeza. «Hermano, por favor, escúchame». «No soy tu hermano», respondí con calma. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y esa imagen, por un instante, me dolió. A pesar de todo, había una parte de mí que aún recordaba al chaval de 14 años que se sentaba conmigo al final de la clase, el que me acompañó al tanatorio cuando murió mi padre, el que se quedó en mi sofá cuando no tenía un duro. Pero ese chaval ya no existía. Lo había matado el hombre que tenía delante. «Sé que la cagué», dijo con la voz rota. «Sé que no hay excusa. No voy a inventar ninguna. Pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño». Me reí, aunque no tenía gracia. «Me acosté con tu mujer varias veces, pero no quería hacerte daño», repetí. «¿Te escuchas?». Se llevó las manos a la cabeza. «No sé en qué momento se me fue de las manos», continuó. «Empezó como una tontería, un coqueteo sin importancia. Y cuando me di cuenta, estaba metido hasta el cuello. No sabía cómo salir». «La gente siempre dice lo mismo», contesté. «Como si el sexo fuera un hoyo en la calle en el que te caes sin querer. No te resbalaste, Rubén. Saltaste». Se quedó callado. «He perdido todo», añadió. «A María, la casa, el trabajo, todo. Solo me quedabas tú». «Ya no», dije. «A mí también me perdiste». Quiso acercarse, quizá tocarme el brazo, quizá arrodillarse, no lo sé. Di un paso atrás. «Mira», dije, «no quiero verte hundido. No me alegra tu ruina. No soy ese tipo de persona. Pero tampoco voy a salvarte. Cada cosa que estás viviendo ahora es consecuencia de algo que tú decidiste hacer. No te empujé yo. Te empujaste tú solo». «¿No hay forma de que algún día?», empezó a preguntar. «No lo sé», respondí. «Ahora mismo no. Ahora mismo, lo único que quiero es poner distancia entre tú y mi vida, entre tú y mis recuerdos.
Nos quedamos unos segundos más en silencio. Adiós, Rubén. No esperé respuesta. Empecé a correr otra vez, y aunque sentí su mirada clavada en mi espalda, por primera vez no me dolió. Solo fue un peso que se desprendía. Con Claudia fue distinto. Ella no desapareció. Ella insistió. Mensajes, correos, notitas que dejaba en el buzón del edificio antiguo, aún sin acostumbrarse a que ya no vivía allí. Solo quiero hablar. Necesito explicarte. Te juro que me arrepiento. Dime qué puedo hacer para reparar esto. La respuesta siempre era la misma. Nada. Nada puede deshacer una infidelidad deliberada, no cuando hubo tiempo, oportunidad y espacio para decir no. No cuando la traición se convirtió en rutina. Nos vimos oficialmente una vez. Tuvimos que asistir a una mediación para cerrar la separación de bienes, aunque ya estaba casi todo acordado. Llevaba un vestido sencillo, nada que ver con aquellos que usaba para salir con Nerea. Tenía ojeras, el maquillaje corrido, el cabello recogido sin cuidado. Se sentó frente a mí, en la sala fría de aquel despacho, y durante un instante vi a la mujer con la que me casé, a la que un día miré al altar y juré cuidar en lo bueno y en lo malo. Luego recordé el vídeo frente al portal, y toda nostalgia se evaporó. Gracias por aceptar el acuerdo, dije, firmando la última página. No lo hago por dinero, respondió con un hilo de voz. Lo hago porque lo mínimo que puedo hacer es no ponértelo más difícil. Asentí. Daniel, añadió, levantando la vista. ¿De verdad no hay nada que pueda decir que cambie lo que sientes? Pensé la respuesta antes de decirla. Lo que siento ya cambió, contesté. Lo cambiaste tú. Lo que había entre nosotros murió el día que decidiste acostarte con mi mejor amigo. No una vez. Varias. Se echó a llorar. Me sentía sola, balbuceó. Me sentía invisible. Tú estabas siempre cansado, ocupado, preocupado. Él me escuchaba, me hacía sentir viva, y fui una imbécil. Pensé que podía tener las dos cosas, tu estabilidad y la emoción de algo nuevo. No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ya era tarde. La escuché sin interrumpirla. No porque quisiera comprender, sino porque quería recordar ese momento con claridad, para no volver jamás. No me sentía suficiente para ti, añadió. Y al final, lo único que he hecho es demostrar que la que no era suficiente era yo. Hubo un tiempo en el que me habría roto escucharla decir eso, en el que me habría culpado, en el que me habría arrodillado a su lado para decirle que todo se podía arreglar, que yo también podía cambiar, que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero ese tiempo se había ido. Te deseo que algún día te perdones, dije poniéndome de pie. ¿De verdad? Pero no voy a quedarme a ver cómo lo haces. Firmé. Salimos de la sala. Antes de irse, intentó tocar mi mano. Me aparté. Adiós, Claudia. No lo dije con rencor. Lo dije con una paz que ella ya no podía darme. Mi vida después del divorcio fue algo que nunca pensé que diría. Sencilla. Me mudé a un piso pequeño, con salón luminoso y una terraza donde podías ver un trozo de cielo sin cables cruzando. Compré plantas que seguramente mataré en algún momento, pero que ahora mismo me hacen sentir que algo crece a pesar de todo. Volví a cocinar para uno sin que eso me pareciera triste. Volví a ver series malas sin que nadie se quejara de mi gusto. Volví a escuchar música en altavoz un domingo por la mañana. Me apunté a terapia. La primera sesión, la psicóloga me miró y dijo: «No estás aquí solo por la infidelidad. Estás aquí porque has descubierto que no eras tan importante en la vida de personas que eran el centro de la tuya». Y tenía razón. Tuvimos que desmontar muchas cosas. Mi necesidad de complacer, mi incapacidad para poner límites, mi costumbre de aguantar silencios, faltas de cariño, chistes a mi costa. Descubrí que, durante años, confundí tranquilidad con resignación, y que Claudia no fue la primera que cruzó límites. Rubén tampoco, solo fueron los últimos. 3 meses después, dejé de mirar el móvil esperando mensajes de ellos. Se habían convertido en ruido de fondo, en nombres que ya no dolían igual. Conocí a Natalia en una de esas cosas que siempre me parecieron un cliché, un curso de fin de semana. Era una formación sobre gestión de proyectos. Yo había ido por obligación, casi sin ganas. Ella estaba allí porque quería reorientar su carrera. Tenía unos ojos cálidos,
un sentido del humor tranquilo y una forma de escuchar que no era invasiva ni forzada. Empezamos hablando de cosas técnicas, terminamos hablando de libros, de viajes que no habíamos hecho y de la sensación de empezar de cero a los 30 y tantos. No le conté mi historia al principio, ella tampoco la suya. Fue poco a poco, un café tras otro, un paseo, un mensaje sin prisa. Cuando finalmente le hablé de Claudia y de Rubén, no hubo ese dramatismo que yo esperaba. No hubo cara de horror ni frases como, no sé cómo has podido soportarlo. Solo dijo, duele mucho que te traicionen así, pero también es una oportunidad para ver quién eres cuando ya no vives para los demás. Y entendí que ya no necesitaba ser el hombre al que le fue infiel su esposa. Podía ser alguien más. No sé si Natalia será el amor de mi vida. No necesito etiquetas. Lo único que sé es que, cuando estoy con ella, no tengo miedo de que cierre el chat de golpe cuando entro en la habitación. No tengo miedo de mirar el historial del GPS. No tengo miedo de ser demasiado o demasiado poco. Y eso, para alguien que estuvo años dudando de su propio valor, es casi un milagro. A veces me preguntan, los pocos amigos que se enteraron de todo, ¿no te pasaste con lo que hiciste? ¿Con lo de María, lo del trabajo de Rubén? Lo pienso, de verdad. Y la respuesta, aunque no suene bonita, es sencilla. No. No me pasé. La justicia no tiene por qué ser suave. No tiene por qué ser cómoda. Ellos tomaron decisiones en secreto, sin considerar las consecuencias para los demás. Yo, simplemente, hice que esas consecuencias les alcanzaran más rápido. No inventé nada, solo encendí la luz. Igual que con Claudia. No fui yo quien rompió el matrimonio. Yo solo firmé el certificado de defunción. La verdadera venganza no fue arruinarles la vida. Eso se lo hicieron ellos. Mi venganza fue otra. Fue reconstruir la mía sin ellos. Fue demostrarme que no necesito a nadie que me vea como un adorno cómodo o un respaldo emocional mientras busca emociones fuera. Un año después de aquella barbacoa, estaba sentado en una terraza con una cerveza fría en la mano, viendo cómo atardecía sobre la ciudad. Mi móvil vibró. Un número desconocido. Soy Claudia. Solo quería que supieras que estoy bien. Estoy en terapia. He dejado el trabajo donde estaban todos los que conocían nuestra historia. He tenido que empezar de cero. Y sé que no merezco que me perdones. Solo quería agradecerte que, a pesar de todo, no me destruyeras públicamente. Podrías haberlo hecho. No lo hiciste. Espero que seas feliz, de verdad. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré, sin rencor, sin necesidad de respuesta. Minutos después, otro mensaje. Esta vez, de Natalia. ¿Te apetece que hoy cocine yo? Prometo no quemar nada. Bueno, casi. Sonreí. Guardé el móvil. Respiré hondo. No había fuegos artificiales. No había un gran final de película. Solo paz. Y entendí algo muy simple. La justicia no siempre es castigar al otro. A veces, la justicia es dejar de castigarte a ti mismo quedándote donde ya no te respetan. Ese día, con el sol escondiéndose tras los edificios y el murmullo de la ciudad de fondo, supe que mi historia ya no era una tragedia, era una segunda oportunidad. Y eso, en este mundo, es una forma de victoria, porque hay traiciones que te rompen y traiciones que, sin querer, te liberan. Si esta historia te ha tocado, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras perdonado? ¿O también habrías encendido la luz? Suscríbete al canal para más historias donde la verdad, el dolor y la justicia se miran cara a cara. Y recuerda, a veces no eliges cómo te rompen el corazón, pero sí puedes elegir qué hacer con los pedazos.